porque yo les enviaré al Consolador. Entonces, el Espíritu Santo también tiene dones o regalos para cada uno de nosotros. Como Él quiere nos da. Porque ya no es nuestra habilidad de hacer las cosas, sino como el Espíritu Santo ha puesto en nosotros cada una de las habilidades. Y unos pueden profetizar, otros pueden hablar en lenguas, otros pueden, en fin, ustedes conocen los dones del Espíritu Santo y hemos hablado mucho acerca de eso. Pero también Jesús nos dejó regalos o dones para quienes quieren involucrarse en el cuerpo como parte activa y como parte del funcionamiento organizacional de su cuerpo. Entonces hay profetas, hay algunos maestros, hay también pastores, hay varios tipos de formas como usted puede determinar con el transcurso de su relación en la congregación en la que se reúne, en este caso con nuestra congregación. Pero es importante de que cada uno de nosotros podamos ser parte activa de un cuerpo, no solamente ser simpatizantes con este lugar o con las personas que están aquí, sino que podamos ser parte activa porque estamos llamados y estamos equipados para hacerlo. Esta mañana vamos a completar lo que empezamos la semana pasada. ¿Pueden alzar su mano si estuvo la semana pasada aquí? Muy bien. Para quienes no estuvieron, voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hablado. En síntesis, habíamos dicho de que la palabra de Dios es el logos que nos ha sido dado. Logos es en griego y la traducción es palabra o verbo también. Y nos ha sido dado la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros, por medio de su palabra, sepamos cómo manejarnos, sepamos conocerle a Él y sepamos tener una relación con Él y sepamos cómo manejarnos como congregación. O sea, todo está allí. Pero cuando usted lee la palabra de Dios y Dios le habla exclusivamente a usted, usted recibe un rema. Rema también significa lo mismo que logos, pero logos es la palabra escrita o la palabra hablada. Rema es lo que Dios, el Espíritu Santo, le dan directamente a usted, específicamente a usted. De tal manera que su rema, lo que Dios le dio, gracias, Amerito, lo que Dios le dio a usted cuando estuvo leyendo, y es como que se prenden las luces de su Biblia en una parte, dice, wow, esto lo entendí clarito. Esto es lo que Dios me está dando a mí. Pero si usted le cuenta a alguien más, sus palabras son logos para otra persona, las palabras de su rema. Para decirlo de otra manera, Dios le habla exclusivamente a usted por medio de logos que es para todos. Y su rema, lo que Dios le revela a usted, puede ser, o más bien siempre es exclusivo para usted, no es para nadie más. De tal manera que si alguien lo recibe de la misma forma que usted recibe, pues es simplemente porque Dios le quiso dar a usted. Ahora, la palabra de Dios es importante. El involucrarse y ser activos miembros es importante. Pero también es importante el que tengamos una conexión con Dios para podernos manejar dentro de su llamado y dentro de la congregación. Y esto le llamamos conexión con Dios. Quiero leerles
una de las definiciones de conexión. Conexión, unión que se establece entre dos o más cosas o personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación. Unión que se establece entre dos o más cosas. Por ejemplo, usted tiene una conexión de agua. ¿Para qué conecta el agua de la tubería principal para su casa? Para servirse del agua que pasa por allí, y usted hace una conexión y fluye del agua que pasa por la matriz de la calle, fluye hacia su casa. Es más, usted dentro de su casa puede hacer otras conexiones para que el agua vaya a diferentes lugares. Esa es una conexión. O la electricidad igual. Aquí hay personas que conocen mucho de electricidad y aún de electrónica, de tal manera que electricidad no solamente es lo que conocemos para que prenda la luz, sino hay muchos alcances. Este aparato funciona con electricidad y también funciona de una manera electrónica. O sea, el uso más fino de la electricidad. ¿Estoy correcto, Jorge? ¿Esa es la definición? Perfecto. Ahí tenemos un ingeniero electrónico, por ejemplo. Entonces, esa es una conexión. Pero cuando la conexión es entre personas, es diferente. Porque cuando se conectan dos personas, deben tener algo en común para poder conectarse. Y si es que hablamos idiomas diferentes, es difícil conectarnos. Yo he visto ahora unas publicaciones o unas propagandas de una aplicación que usted pone en su celular, lo baja en su celular, y si se va a la China, quiere decir quiero mote con choclo o con queso, lo que sea, usted habla eso en chino, en español, y le hace que su celular le hable al chino, y el chino le va a decir no sé qué es el queso o qué es el choclo, pero ellos tendrán algo en común por medio de ese aparato, ¿no es cierto? Entonces, para que podamos conectarnos, necesitamos varias cosas que tienen que ver con el hecho de que ambas personas puedan estar en la misma página. ¿Estamos en la misma página? Muy bien. Entonces, cuando usted se conecta con alguien, puede ser por medio de la palabra o puede ser por medio de una sensación. Lo que vulgarmente se llama la química. Usted tiene una química con esa persona y se conecta. Pero solamente cuando usted trata con esa persona puede realmente conectarse con ella. La química esta, la que hablamos, es el amor a primera vista, por decirlo de alguna manera. Pero no nos casamos por el amor a primera vista. Necesitamos conocer a la persona que nos ha impresionado para poder amarla y decidir pasar el resto de nuestra vida con ellos. Lo mismo sucede cuando a usted le llega la palabra de Dios. Siente lo que está diciendo la palabra de Dios. No solamente lo lea, no solamente lo memoriza, no solamente lo tiene en su cerebro, sino que lo siente. Recibe como el rema que Dios le da. Y usted empieza a desarrollar una conexión con Dios de tal manera que su amor por Él empieza a fluir. Y usted se enamora de Jesús, se enamora de Dios. Le empieza a querer. No es lo mismo conocer de Dios que conocerle a Dios. No es lo mismo conocer de Dios o de Jesús como algún personaje histórico que hizo algo extraordinario. Usted conoce de Napoleón, pero no puede tener una relación con él. Ya falleció, sabe lo que hizo. Pero muchas veces, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a tener ese tipo de relación con Jesús. Conocemos de Él y creemos que eso es tener una relación con Él. Amigo, la conexión es relación.
Yo quisiera que usted me acompañe a Juan 14, 6 y 7. Yo les voy a leer una versión diferente de la que ustedes tienen, pero en síntesis es lo mismo, porque he tomado diferentes versiones en este momento, en esta charla, en esta prédica, porque a veces hay cierto tipo de cosas en el español que es tan rico, que se expresan de una manera tal de que dan la mejor expresión de lo que realmente es el sentido con la que fue escrito en el idioma original. Esta es de la Nueva Versión Diaria, que dice así. Estamos ahí, Juan 14, 6 y 7. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya de este momento lo conocen, pues lo han visto. La relación de padre con hijo, la relación del Dios Padre con Jesús, es de tal manera que Él dice: si ustedes ya me han visto a mi Padre. Y si ustedes tienen una relación conmigo, ustedes tienen una relación con mi Padre. Quizás para cada uno de nosotros es más fácil conectarnos con alguien que es más conocido y que ese es el intermediario que nos lleve a la otra persona que no conocemos mucho. Es que Dios también nos creó con un ADN de unidad, no para ser solitarios. Dios son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde el principio de la creación estaban juntos. Y ese ADN, porque hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese ADN de la unidad que Dios tiene, lo puso en cada uno de nosotros. Por eso es que sentimos la necesidad de conectarnos con alguien. Por eso es que nos duele tanto cuando alguien se muere. Por eso es que nos da tristeza cuando alguien ya no está o se fue por un tiempo. Porque fuimos creados con ese ADN de conexión. ¿Cómo nos conectamos con el Padre? ¿Cómo nos conectamos con Dios, con el Espíritu Santo? Hay varias formas, realmente. Vimos la semana pasada, por medio de las Escrituras, es una muy buena manera. Pero ¿sabe qué? También por la comunicación. Esa es la comunicación. Pero aprendimos a relacionarnos con Dios de una sola vía. Y oramos. Y empezamos a pedirle cosas y pedimos por todas nuestras necesidades, que no está mal. Y le decimos y le hablamos y podemos alabarle y decirle qué lindo es y que es un poderoso Dios. Abrimos nuestro corazón para Él. Y terminamos de abrir nuestro corazón y cerramos la conexión. No podemos realmente disfrutar de una conexión con Dios si no le escuchamos a Él. ¿Cuándo podemos empezar a disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros? Aparte de que nos habla con su palabra, cuando nos habla también directamente a nuestro corazón. Yo nunca le he escuchado audiblemente, pero hay algunas personas que dicen haberle escuchado audiblemente. Pero hay cosas que yo sé en mi corazón cuando el Señor me habla y no tengo ninguna duda. Él habla a mi corazón.
De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A tu corazón llega la vida, la palabra viva. A tu corazón llega el rema. Es una relación tan linda y perfecta porque es personal. No sale Jesús con un megáfono: atención, quiero decirles a todos. No. A ti te digo. A tu corazón te hablo. A ti te voy a bendecir de esta manera. A ti te direcciono de esta manera. Es personal. Y así es el Señor. Aún el Dios Todopoderoso, que no necesita hacerlo, lo hace. Y Él lo hace de una manera personal. Cuando no escuchamos a Dios, cuando la persona no escucha a Dios, cuando la gente no escucha a Dios, empieza a direccionarse por medio de esta necesidad de conexión con el Espíritu a cosas locas, absurdas, tontas y diabólicas. Hay un salmo que yo no lo había descubierto hasta ahora. El Salmo 85:8. En la Reina Valera revisada dice lo siguiente: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Quiénes somos los santos? Toditos somos los santos. Así es, somos apartados para el Señor. Para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura. Un loco es un demente, un orate. Significa que no razona adecuadamente las cosas e imagina cosas a su manera y las toma como una realidad. Esos son los locos. ¿No es cierto? Hay locos que se creen Napoleón, locos que se creen que son animales. Amigo, cuando dejamos que el raciocinio nuestro, por medio de nuestras experiencias, que pueden ser muchas veces buenas y muchas veces equivocadas, y no vemos como una guía la palabra de Dios, cometemos locuras. Locuras. Y a veces esas locuras son muy graves. Porque Dios hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dios nos habla. Y si queremos realmente relacionarnos con Él, tener una conexión con Él, no solamente le hablemos, sino también escuchémosle. Escuchemos qué tiene para cada uno de nosotros. Y quizás usted diga: no me dice nada. Pero no se olvide que cuando usted lee la palabra de Dios, está sembrando en el logos. Y eventualmente la siembra de logos le va a dar ¿qué? Un rema. Le va a dar la palabra de Dios directo a su corazón. De tal manera de que si usted se acostumbra a orar y a leer las Escrituras, está sembrando para que Dios le hable. Eso es lo que está haciendo. Eso es hermoso, porque Dios le va a hablar a usted. Conexión significa también sintonía. ¿Qué sintonía? Una cosa es la conexión y otra cosa es la sintonía. Conectarnos es recibir lo mismo o tener lo mismo. Sintonizarnos es llegar al nivel en donde podemos estar
no solamente conectados, sino ya funcionando juntos. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un radio y prende su radio, y no es que ese momento justo el otro le habla y usted recibe. No, necesita usted realmente buscar en el dial, sintonizarse, porque usted puede estar queriendo escuchar noticias, pero sintoniza una emisora que está dando el fútbol, está transmitiendo el fútbol, o que tiene música, o que están con comerciales. Usted necesita realmente sintonizarse. A pesar de que hay una emisora que emite las ondas y su receptor, que es su radio, tiene todo lo necesario, pero si no se sintoniza en la adecuada onda, no va a escuchar. O va a escuchar cosas diferentes. ¿Cómo se logra poder estar sintonizados? Jesús es un muy buen ejemplo de eso, porque Él tenía una sintonía perfecta con el Padre. Yo quiero leerles dos versiones el día de hoy. Y quiero que me acompañen a Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Y esta es una de mis porciones favoritas. Realmente lo tengo señalado. Como dije, está con verde, no porque soy correísta, pero me gusta ese color para que me resalte. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien ese amén. Muy bien, porque eso significa así sea, así es. Quiero leerles la Nueva Versión Diaria. Dice de esta forma: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó una naturaleza de siervo, de esclavo, y de esta manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante Él, el nombre de Jesús, todos se arrodillen, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para que le den la gloria a Dios Padre. Otro amén, por favor. Un amén, un amén. Sintonizarnos con Dios es
pensar como Él piensa. ¿Y cómo podemos hacerlo? Sintonizarnos con Dios. Es quizá esta una parte de las más difíciles. Amar como Él ama. Él no tiene distingo. Para nosotros eso es bien difícil. Uy, me cae mal ese tipo. Qué chancho que es. Amar como Él ama. Difícil. Pero si usted quiere hacerlo, si usted quiere realmente amar como Él ama, inténtele y pida que Él le... Sintonizarse con Dios es sentir como Él siente, la compasión que Él tuvo. Hay personas que son muy sensibles, muy sensibles. Yo he podido ver a personas que solamente escuchando un relato se ponen en los zapatos de la otra persona y lloran. Sus lágrimas demuestran su sensibilidad. Se conectan con esa otra persona y pueden sentir lo que está sintiendo. Sintonizarse con Dios es tratar de ser como es Él, como es Jesús. Pero amigos, también esta conexión, esta sintonía, esta relación, esta comunicación implica una dependencia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Para aprender a depender de Dios necesitamos aceptar su voluntad, reconocer quién es Él y relacionarnos con Él. Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que nos resultan inexplicables. No siempre es porque Dios nos manda, puede ser el resultado de nuestras propias decisiones, de nuestra propia cosecha, porque alguna vez sembramos. Pero el Señor le va a mostrar qué es el resultado de su propia cosecha o que si es el resultado de su voluntad. De cualquiera de las dos formas que sean, usted y yo, todos, podemos salir ganando. Porque aprendemos de los tiempos difíciles, aprendemos de las pruebas, aprendemos de los dolores y aprendemos a dar gracias por los buenos resultados, por los buenos beneficios, por las cosas buenas de la vida. Amigo, si es que no dependemos de Dios, seremos como pámpanos que no dan fruto. Si no estamos aferrados a Dios, seremos como aquellos pámpanos que en este pasaje de Juan 15 nos relata la Escritura. Yo les pido que vayamos allá. Juan 15, del 1 al 8. Y con eso terminamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Amigos, es dura esta palabra. Es dura esta palabra.
Pero no solamente dice esto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Puede tener cosas difíciles en su vida. Y así lo va a limpiar el Señor. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Podemos ser limpiados por la palabra de Dios. Qué interesante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Amigos, qué hermosa promesa. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amigos, en esta porción hay 7 veces que menciona fruto, y de las 7, 2 que dice mucho fruto. Cuando estamos conectados a Dios, cuando realmente hemos tenido una conexión con Dios, no solamente de las 4 formas que hemos hablado ahora, sino de muchas más que Él le puede revelar a usted, va a llevar mucho fruto. Qué hermosa promesa. Hay varias formas para hacerlo. Busque la suya. Conéctese con Dios. Y el Señor le va a permitir que tenga usted y que dé mucho fruto. Quisiera que se ponga de pie para orar juntos.